Bienvenidos a una nueva jornada del ciclo Guerrero Strachan 100 años de la Casa de los Arquitectos. Hoy contamos con la presencia de Lola Robador, que va a impartir su conferencia aquí en la aduana, que doy gracias como siempre al museo y a la Junta de Andalucía por la cesión del espacio, también a nuestros patrocinadores, el Grupo RP, Salsa, Porcelanosa y Sando, que sin ellos no sería posible la organización del ciclo. Y hoy voy a hacer anuncios antes de pasar la palabra. La siguiente conferencia es la semana que viene, que siempre suele ser la segunda semana del mes, y estas dos conferencias iban un poco distintas, entonces solo por recordarlo, que la semana que viene también contaremos con la conferencia de Mar Lore. Y nada, sin más, cedo la palabra a Paco González, que es también arquitecto y forma parte de la comisión organizadora del ciclo, y será quien haga la presentación de Lola Robador. Y por mi parte nada, muchas gracias. Buenas tardes. Quisiera presentar a Lola Robador planteando primeramente unas cuestiones. ¿Puede el conocimiento de la historia de la arquitectura considerarse el punto de partida para la construcción de una arquitectura nueva? Podríamos decir que sí, observando la obra de Fernando Guerrero Strachan y afirmarlo con claridad después de leer las memorias justificativas de sus proyectos, iniciadas a menudo con un estudio detallado de las referencias arquitectónicas que, según sus propias palabras, suministraban los medios de composición necesarios para caracterizar debidamente un edificio. Y podemos adentrarnos en las fuentes de su imaginario arquitectónico para entender mejor el sentido de su obra. ¿Qué mejor que hacerlo de la mano de la arquitecta Lola Robador, catedrática de Restauración y Materiales de la Universidad de Sevilla, donde ejerce su amplísima tarea docente, investigadora y de gestión, siempre ligada a la investigación del patrimonio, en la que participa como investigadora principal en numerosos proyectos de investigación andaluces, nacionales e internacionales? Porque en relación directa con esta investigación que desarrolla sobre el patrimonio arquitectónico, ejerce como profesional libre a través de la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla, siendo autora de proyectos de arquitectura y directora de las obras de restauración de edificios patrimoniales como el Real Alcázar de Sevilla, la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Sevilla, el Palacio de los Condes de Guzmán y el Jardín de Forestier, el Palacio Villa Carlos de Aníbal González, el arquitecto, y las iglesias de San Sebastián y San Bartolomé, entre otros. Y porque, aparejado su amplísimo currículum, al que se suma el ser académica correspondiente de la Real Academia Burgense de Bellas Artes e Historia, la institución Fernán González, la arquitecta Lola Robador es especialista en poner su conocimiento al servicio de devolver a los edificios, mediante su maestría técnica y su especial sensibilidad, las cualidades que los dotan de alma y les imprimen ese carácter propio que tanto interesó también a nuestro arquitecto Fernando Guerrero Strachan. Como hemos venido viendo en el ciclo de conferencias que venimos dedicándole, podemos recapitular diciendo que el arquitecto Fernando Guerrero Strachan, formado profesionalmente en el ambiente cultural con que se abría el siglo XX, fue, como corresponde, un gran conocedor de la historia de la arquitectura, y también que sobre la base de ese conocimiento cimentó un cuerpo de conceptos y una actitud ante su trabajo que le valió para elaborar un amplio repertorio formal y funcional y constructivo extraído del extenso patrimonio arquitectónico heredado. Teniendo su campo de estudio referenciado a esa historia conceptual y experimentada de la arquitectura, Guerrero Strachan, sin llegar a establecer el privilegio de un determinado historicismo sobre otro, manifestó en su obra tener una visión conciliadora de los diferentes recursos que la arquitectura histórica le brindó, manipulándolos con la destreza de un hábil arquitecto ecléctico.
Superó los límites que le imprimía la filiación a un determinado estilo, asumiendo la pluralidad de las visiones parciales y relacionándolas entre sí, sirviéndose de la razón, y buscó la renovación de la arquitectura armonizando con soltura las formas históricas en pro de encontrar el tono exacto de la expresión adecuada a cada obra. Lo hizo sin dogmatismos ni escrúpulos puristas, con conocimiento profundo de lo que hacía, con soltura, con la misma soltura con que el tiempo nos entrega a los edificios, haciéndolos armoniosamente heterogéneos, pero entregándolos ahora concebidos en un solo instante, con la idea de conseguir un efecto y de dar una respuesta a un lugar y a un cliente determinado. La muestra de este modo de entender la arquitectura la dejó expresada en la memoria del pabellón que proyectara para la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, donde al estudiar la arquitectura malagueña, refiriéndose a la Catedral de Málaga, dejó escrito lo que bien podía ser el manifiesto de un arquitecto ecléctico. Y decía: la evolución de esta arquitectura puede seguirse paso a paso en nuestra basílica, donde desde las formas góticas, platerescas, árabes, norgermánicas, etc., hasta las barrocas en la más completa decadencia, forman un conjunto de formas heterogéneas acopladas con tal habilidad que dan la impresión de armonía y grandiosidad no superadas por otras catedrales. Así, ante una visión de la arquitectura que primase el valor de la unidad de estilo, difícil de encontrar una obra construida en distintos periodos históricos, el recurso a la armonía, por encima de la homogeneidad de las formas, pareció establecerse para él como un nuevo valor a practicar después de la puesta en relación de elementos funcionales, constructivos y estéticos de origen diverso, filtrados mediante la exigencia de su reflexión individual. También en ese mismo estudio sobre la arquitectura local puso de manifiesto su habilidad personal para percibir la capacidad expresiva de los edificios, encontrando en la arquitectura privada de los siglos XVII y XVIII, y dicho con sus palabras, una lozanía y una grandiosidad a la par que sencillez en la forma, que dan una sensación tan bella de elegancia y robustez que encanta. Con esto así de simple, una vez más nos hallamos ante la búsqueda de las cualidades palpables de una arquitectura, ya que esa lozanía se puede entender como la frescura, la vitalidad y el aspecto saludable que una arquitectura, mediante sencillez de formas, puede llegar a transmitir. Estas cualidades las encontró ejemplarmente representadas en el jardín privado del Palacio Episcopal, obra del arquitecto Martín de Aldehuela. Tan es así que le sirvió de referencia directa para el citado pabellón de la Exposición de Sevilla. Conocedores del interés especial de nuestro arquitecto por esa obra paradigmática, Chueca y Tembury dijeron de ella que con una cierta influencia francesa en la disposición de la planta que abraza el jardín, la obra malagueña puede ser ejemplo de la adaptación doméstica de una forma de arquitectura de los reales alcázares de Sevilla, tratándose de un conjunto de los más representativos de la arquitectura andaluza. La disposición como patio abierto en forma de U en el Palacio Episcopal, como ejemplo de la integración entre arquitectura y jardín, fue una enseñanza para Guerrero Strachan, que aplicó también a otras obras en las que el disfrute del clima y la naturaleza hicieron de la vida en el exterior un motivo fundamental para sus proyectos. Esta actitud de acercamiento hacia arquitecturas en las que observó valores coincidentes con sus intereses, nacidos de las potencialidades del lugar, le sirvió para iniciar el camino hacia una arquitectura que, dicho textualmente por él, pudiese convertirse en algo propio, consecuencia de una evolución local apropiada al medio ambiente. Así, la amplitud de recursos manejados por nuestro arquitecto se extendió no solo al conocimiento de los conceptos y las formas, sino también a la expresión de su materialidad. Y esto le supuso el estudio profundo de los materiales y las técnicas constructivas de la arquitectura histórica,
haciéndolos inseparables del lenguaje de su arquitectura. Este saber, instrumentado con una mano de obra muy cualificada en los valores técnicos y artísticos de la construcción, que formó la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Málaga, le permitió orquestar una arquitectura llena de referencias formales y plásticas diversas, filtradas por una manera de hacer constructiva local. El objetivo del ciclo Guerrero Strachan, en que nos encontramos, es dar a conocer la figura poliédrica del arquitecto y poner en valor su obra en el contexto histórico en que se desarrolló y extender como corolario el aprecio a sus valores integrales, fomentando con ellos el cuidado de unos edificios que han dado un carácter singular a nuestra ciudad, propiciando su esmerada rehabilitación. La conferencia que nos va a ofrecer el arquitecto Lola Robador nos conectará con una arquitectura que perteneció al imaginario y al bagaje cultural de nuestro arquitecto, y desde que destiló una síntesis personal con la que creó una obra que con el paso del tiempo resultó tan propia como del lugar donde se levantó. Y es que cualidades de su arquitectura como materialidad, luz, color y sonido tienen sus raíces en otras obras anteriores que emergen también de un oficio ligado a un lugar. Lola Robador nos hará ver con su trabajo cómo la capacidad expresiva de los materiales y sus técnicas multiplica la experiencia sensorial de la arquitectura, y para ello nos mostrará ejemplos de intervenciones llenas de matices que ayudan a recuperar la autenticidad de obras muy singulares. Ciencia y técnica puestos al servicio de la sensibilidad en la restauración del patrimonio arquitectónico y de sus jardines. Sirva su actitud restaurando el color del tiempo para contagiarnos del interés por el conocimiento y del placer que produce la búsqueda de la belleza en nuestro entorno construido. Les dejo con la palabra de Lola Robador para que disfruten de su charla. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Y bueno, en primer lugar quería agradecer al Colegio de Arquitectos de Málaga la invitación para estar aquí y muy especialmente a Paco González. Creo que tienen ustedes la suerte de tener aquí un grandísimo arquitecto en Málaga y agradecerle su presentación, pero muchas de las cosas realmente le definían a él, ¿no?
eso, cómo dota de alma a sus intervenciones, cómo actúa lleno de matices en todas sus actuaciones, cómo cuida los edificios que tiene entre manos. O sea que, bueno, pues nada, empezar diciendo que casi aquí estoy por amistad, ¿no? Cuando me dejo de venir, digo, es que no le puedo decir que no. Así que nada, darle mucho las gracias y nada, y empezamos. Él ha hecho una pregunta antes y decía si puede el conocimiento de la historia de la arquitectura considerarse el punto de partida para la construcción de una nueva arquitectura, ¿no? Bueno, pues he traído aquí una foto. Esto fue la semana pasada, se le dio el premio al Colegio de Arquitectos, premio a la trayectoria a José Ramón Sierra. Y me gustó mucho el discurso que dio y una idea que contó, que cuando él me parece que era director de la escuela, dice, a mí me hubiera gustado hacer un plan de estudios que hubiera tenido solo 3 asignaturas, decía él, matemáticas, dibujo e historia. Bueno, y lo digo cara a Fernando Guerrero Strachan, bueno, pues toda su importancia que daba a la historia, y aquí, bueno, pues como un gran arquitecto habla de la importancia de la historia. Otra imagen también, esta es del domingo, apareció en el periódico, hicieron una entrevista a Rafael Manzano, y me gustó mucho esta imagen porque al pensar quién pudo ser Fernando Guerrero Strachan, yo digo, es que me lo imagino así, me lo imagino en una gran biblioteca llena de libros, estudiando, conociendo, profundizando en su mundo clásico, profundizando en la arquitectura, o sea que es como un poco imaginarse al arquitecto del cual se está celebrando este ciclo allí en su estudio, ¿no? Y luego también un poco como reivindicando en la figura del arquitecto la formación, la importancia de la formación y en las escuelas de arquitectura, ¿no? Ese conocimiento, como hablaba el otro día en el periódico, del mundo clásico, de la historia, bueno, pues todo este conocimiento para dotar a la arquitectura de ese valor en el mundo contemporáneo que nos toca, ¿no? Traía también aquí la portada de un libro que le escuché un día a Salvatore Settis en Florencia, en un encuentro de patrimonio internacional, y una frase que dijo, bueno, que es conocida, ¿no? O sea, que atribuida a Dostoyevsky o del mundo de los clásicos, la belleza salvará al mundo. Y me acuerdo, fue la primera vez que se lo oí a él y se me quedó grabado, la belleza salvará al mundo. Y luego es muy interesante también cómo él lo desarrolla, ¿no? Incluso en este libro cuando dice si Venecia muere. Bueno, pues dice, por ejemplo, él en el libro, leo la contraportada, la lenta muerte de Venecia deja traslucir el futuro de tantas otras ciudades. Su valor intrínseco las hace susceptibles de convertirse en un souvenir, aparentemente bello, pero carente de vida, a camino entre la indignación y la propuesta. Si Venecia muere, nos obliga a pensar en la ciudad que queremos, en la planificación urbanística, cultural y social. Cuestiona la monocultura que arrasa la diversidad, se mofa de la supuesta necesidad, bueno, sigue más hablando, pero bueno, habla de esa, Salvatore Settis ofrece un análisis lúcido, marcado por su condición de historiador, de arqueólogo, en el que expone de manera clarividente cómo la pérdida de la parte humana e histórica de las ciudades conlleva irremediablemente la pérdida de nuestra propia identidad. Bueno, pues este foro, y aquí, bueno, pues andar la idea, la belleza salvará al mundo. Y de aquí, pues arrancaba el inicio de la conferencia, hablando de la importancia, como se ha hablado, de la historia y demás elementos que hemos sabido por todos. Pero reivindicar en estos momentos, ¿no? La belleza salvará al mundo. Creo que somos muy responsables, los arquitectos, de aportar esa belleza al mundo, ¿no? Porque la configuración de los espacios en los que fluye y se desarrolla la vida de las personas, ¿no? Aportar belleza, que es lo que aportar ese alma que se hablaba en esa presentación, ¿no? Ese alma a los espacios, ¿no? Y dentro de ello, bueno, pues consideraba esa belleza que al final se va consiguiendo a partir de cosas materiales y algo es intangible, como bien sabemos, ¿no? Esa atmósfera, me acuerdo de una frase que decía Vicente Lleó, que el encanto de las ciudades, cuando él completaba en la suya, pues muchas veces estaba hecho de cosas muy sutiles y muy fáciles de destruir, como es el juego de la luz, la riqueza de una atmósfera, cosas muy sutiles y muy fáciles de destruir, ¿no? Para ello, bueno, pues me acordaba de este libro conocido por todos, bueno, a veces también repasarlo, de Peter Zumthor, ¿no? Fue una conferencia que él dio en Suiza, que luego se transformó en conferencia, y con esta imagen hasta tan interesante de la portada, ¿no? Esta residencia de estudiantes en Zúrich,
No, para Zumthor la atmósfera era una categoría estética, conseguir, bueno, pues lo que dice Brigitte en la introducción del libro, ¿no? Dice, una disposición de ánimo, una sensación en perfecta concordancia con el espacio construido, comunicada directamente a quienes la contemplan, la habitan, la visitan e incluso al entorno inmediato. Zumthor hablaba que para configurar esa atmósfera rica, llena de contenido, bueno, pues hablaba del cuerpo de la arquitectura. Destaco de dos cosas que vamos a hablar, la consonancia de los materiales, el sonido del espacio, la temperatura del espacio, las cosas a mi alrededor, entre el sosiego y la seducción, la tensión entre interior y exterior, los grados de intimidad y la luz sobre las cosas. Es algo que cuando uno está en un espacio, me acuerdo de estas maravillosas termas, ¿no?, en Suiza, de él, que tú estás allí y dices, ¿qué pasa aquí? O sea, que es que al final son como momentos a veces mágicos, sublimes, que te emocionan, o otras veces dentro de lo cotidiano, ¿no? Esa vivienda, ese estar que me hace hogar. Yo estoy a gusto en mi casa, en el salón, en la biblioteca, en el estudio. Bueno, pues algunos de los elementos que hablaba Peter Zumthor, hablaba de la consonancia de los materiales en esa conferencia y la luz sobre las cosas, ¿no? La luz, bueno, pues tema trabajado por el arquitecto, cualquier gran edificio es una lección de luz, ¿no? Esas atmósferas que muchas veces, aquí, pues, todo es un escenario, todo una ópera, ¿no? Bueno, pues cómo se ha incorporado esa luz allí en el interior, ¿no? Bueno, porque ahora las atmósferas arquitectónicas también tiene su lado artesanal y como vamos a hablar luego muy vinculado con la artesanía, ese artesanal, eso hecho a mano, ese sentimiento, ¿no?, que se transmite entre la inteligencia que piensa, la mano que se dibuja y la mano que materializa a las obras realizadas, ¿no? Ese juego de la luz, ¿no? Traía aquí, bueno, pues esta imagen de este cuadro de Fernando Zobel, ¿no? Pues es muy sutil, ¿no? Incluso como en el reverso indica Sevilla, invierno a las 4 de la tarde, ¿no? O sea que es ese momento clave, ¿no? Es distinta la luz en el amanecer, media mañana, por la tarde, en el atardecer, y es distinto un día de primavera que un día de verano, que un día de invierno, ¿no? Esa sutileza de ese juego de la luz que configura ese espacio, ¿no? Este cuadro, no se ve en la imagen, pero es magnífico como lo ha representado, ¿no? O esta otra instalación de Fernando Caruncho en Francia, la Nuit de Ski, y es muy bonito cómo incorpora este texto de Juan Ramón Jiménez, cuando yo era el niño Dios, dice, la luz con el tiempo dentro, ¿no? Estamos hablando, el título de la conferencia era eso, restaurar el color del tiempo, ¿no? El color del tiempo, ¿no? Pues esta frase de Juan Ramón es magnífica, la luz con el tiempo dentro, que es genial, ¿no? La luz, este lenguaje tan... Bueno, esa vinculación que tenía también con la pintura, ¿no? Ese gusto por la pintura de Juan Ramón, que transmite muy bien la luz con el tiempo dentro. Cuando nos ponemos a pensarlo, la luz con el tiempo dentro. Cada casa era palacio y catedral cada templo. Estaba todo en su sitio. Lo de la tierra y el cielo, ¿no? Y con esta estupenda instalación allí, ¿no? Bueno, pues volvemos a Fernando Guerrero Strachan y vemos cómo para él eran cualidades en su arquitectura, la materialidad, la luz, ¿no? El color y el sonido, ¿no? Que tenía sus raíces en obras anteriores, vamos a ir pasando, en su bagaje cultural. Nos volvemos a esa biblioteca, a esos libros, a esas visitas a edificios, ¿no? A ese recorrer la arquitectura, recorrerla, vivirla, ver aquellos arquitectos que construyeron aquellos espacios, que plasmaron, cómo lo consiguieron hacer para aprender, ¿no? Bueno, pues eso, ese bagaje cultural que emerge también de un oficio ligado a un lugar, ¿no? Pues materialidad y luz, y continúa con la luz, ¿no? La luz, y conectaba aquí con Romero Morube, la luz con la armonía, ¿no? En la arquitectura, ¿no? Tal vez sea la luz, dice Romero Morube, Sevilla a los labios, ¿no? Tal vez sea una recóndita armonía indescifrable de la que solo percibimos efectos externos y arrolladores, ¿no? O sea, que ese efecto que hace es algo sensual, porque al final somos personas y forman nuestros sentimientos, ¿no? Algo que nos transmite, que nos embriaga y al final cala dentro, ¿no? Esa armonía que al final, pues, si cogemos en este caso, bueno, pues dueñas, ¿qué estamos viendo allí? Materialidad, esos tejados, esas cubiertas, esa cerámica, con esa vegetación y con ese cielo, con esa luz. Y al final, esa armonía, como decían Alberti, la belleza es la armonía de las partes y el todo, ¿no? O sea,
esa sutileza de saber mirar, de saber pensar y esa sinfonía, esas novenas sinfonías, por ahí anda Luis Tejedor, gran melómano, bueno, pues conseguir esa música con cómo vamos combinando todos los elementos para al final conseguir esa sinfonía que podemos aportar al espacio doméstico, al espacio público, a todos ellos, ¿no? Esa razón poética que habla María Zambrano, ¿no? Aquí, pues el cenador de Carlos V, que ahora estamos teniendo la fortuna de hacer el proyecto para su restauración, y tú entras allí y es que aquello es sublime, ¿no? Esas columnas sobre una cuba islámica. Carlos V, después de su boda, pues próximamente en marzo son 500 años, bueno, pues se transforma en este bellísimo pabellón con ese juego de columnas, con ese juego de materiales, de cerámica, de azulejos, que parece como ingrávido, como está el pabellón allí flotando, con ese interior, con los 130 chorritos que tenía de agua en el suelo. Y luego es muy importante también, aquí como vemos, la importancia con el jardín, ¿no? Con la vegetación. Si a este pabellón le quitamos el jardín, ha perdido el 50%. Bueno, pasa con la arquitectura, y más arquitectura en el jardín, o la importancia de la jardinería, ¿no? De la vegetación en la ciudad, ¿no? Bueno, pues es el 50%. Si algo falla, 50%, ¿no? Por eso esa restauración pues conlleva también la restauración del jardín, ¿no? Y esa piel, volvemos al título, ¿no? Que teníamos de la conferencia, ¿no? Y lo tenía por aquí. Bueno, pues esa restauración del tiempo, ¿no? Esa restauración del color, ¿no? Y para ello, bueno, pues mucha observación, ¿no? Ser observadores atentos, ver lo invisible dentro de lo visible, si vamos recorriendo los edificios, ¿no? Pues aquí, si vamos recorriendo, bueno, pues observando, en este caso, este maravilloso edificio de la Giralda, esa piel, toda esa riqueza cromática que tuvo y que lo siguen teniendo todos los edificios, porque es paradigmático la Giralda, pero es que nos vamos a cualquier iglesita, a cualquier portada, y allí lo encontramos, ¿no? Cómo sigue allí y cómo se va fundiendo también con este cielo, ¿no? Con esta luz característica también de cada ciudad y que requiere pues esa observación, ese silencio, ese ver qué nos pide el lugar, ¿no? Ese pasear, ese contemplar, ¿no? Ese pararnos. Hoy nos falta a veces ese tiempo pues, para pararnos, para reflexionar, para entrar en la biblioteca, ¿no? Y descubrir, bueno, pues todos los restos que allí nos quedan, que el tiempo nos ha legado, como decía hoy, ¿no? Que el tiempo también pinta, y los hombres anteriores a nosotros han pintado. Y tenemos que ponderar muy bien, analizar muy bien, observar muy bien y conocer muy bien qué nos han legado, porque somos herederos de ese testigo que lo tenemos que pasar a la siguiente generación, ¿no? Esas pieles, esa pátina del tiempo, pues aquí lo estamos viendo, en las fachadas, como históricamente prácticamente toda la arquitectura estaba revestida por una doble función, por protección de los paramentos y por reforzar los atributos geométricos de la forma. Desde la antigüedad, desde los templos griegos, todo era color, todo eran borracheras de color. El mundo romano, hasta que luego llegaron pues, modas de quitar, ¿no? De quitarlo, ¿no? Ahora vamos a ver algo, ¿no? Aquí otro cuadro, otra acuarela, que probablemente es de Dauzat, y que es muy sutil y nos habla mucho, ¿no? de esta riqueza, en este caso de este blanco, ¿no? En la Alameda de Hércules, allí, y que es muy interesante. Si ahora se va a organizar un concurso para la Alameda, ¿no? Bueno, pues todas esas referencias históricas de ese conocimiento para que nos dé pistas para la intervención nueva que allí se vaya a hacer, ¿no? O sea que somos herederos de un pasado y ese testigo para aportar lo mejor de nuestra época para el futuro, ¿no? Esas pátinas, esos revestimientos que nos encontramos y muchas veces, bueno, pues con toda la investigación que hemos de hacer, bueno, pues en este caso en la iglesia de la Magdalena, ¿no? Cuando vemos, he puesto algún ejemplo, pero tantísimos, de todas estas fuentes documentales de los pintores, ¿no? De cómo nos hablan, aunque ellos con su imaginación lo transforman, ¿no? Pero incluso muchas veces transformándolo nos dan pistas porque nos lo embellecen más en ese acabado, ¿no? O esta salida del compás, ¿no? de San Pablo, ¿no? O estos cuadros, este de Zo, pero qué bonitos estos contrastes de luces y de sombras. Es muy interesante como por ejemplo ese fondo de ese lienzo, no hay un color monocromático, ¿no? Luego veremos, pero como hoy estamos bastante invadidos de productos acrílicos, sintéticos, poliméricos, que están muertos y es totalmente homogéneo. Sin embargo, cuando vemos esas páginas de la historia, esos edificios históricos que lo mantienen, o vemos como los pintores nos lo han representado, pues vemos esos gradiente cromático, como hay muchos tonos
y lo pondremos ahora en algún ejemplo, ¿no? Pinturas ahora que son sintéticas, ¿no? Por ejemplo, las pinturas al silicato, que las analizamos, y es una pintura de síntesis, al final es monocromática. No hay esos matices que el tiempo genera, el tiempo no, el pigmento mineral nos provoca con esa riqueza, en este caso del pigmento, porque el pigmento no es monocromático, la naturaleza no se repite. Incluso si un trozo de piedra se tritura, nos salen muchísimos tonos de ese, ¿no? Y al final todo eso se transmite a los paramentos, ¿no? O en este caso esta otra imagen, ¿no? Pero bueno, nos están hablando de esa riqueza de color, siempre jugando con las luces, con las sombras, o incluso en la arquitectura doméstica, ¿no? En estos blancos populares, ¿no? Que cualquier viajero se asombra de ver tanto pueblo blanco en toda la cuenca toda Andalucía, o en todo lo que es la cuenca de ese Mediterráneo, ¿no? Ese blanco, cuando le preguntaron a Coder cuál era su color preferido, dijo el blanco de la cal. No dijo el blanco de la cal. Porque la cal, luego lo hablaré, pero bueno, lo digo ahora de momento, tiene una cualidad muy importante que es la birrefringencia. Y quiere decir que cuando un rayo de luz le llega a la cal, se refleja multiplicado por 2. Entonces, todos los paramentos donde haya cal es un paramento que me está devolviendo muchísima luz. Y una luz particular, como decía Coder, el blanco, ese blanco. Y además, en ese juego de reflexión, refleja también el color del cielo que hay en ese momento. Bueno, eso lo voy a explicar un poco después. Pero bueno, el blanco de la cal, que es un blanco, y es una pena cuando perdemos estos materiales que son genuinos nuestros, hoy que se habla tanto de la sostenibilidad, de kilómetro cero, de todas estas cosas, y materiales que son nuestros, pues dejamos de utilizarlos cuando tienen unas propiedades desinfectantes, consolidantes, hidrofugantes, durabilidad, luminosidad, control térmico, plasticidad, eliminación de CO2, bueno, una cantidad impresionante, ¿no? Bueno, pues reivindicando materiales naturales, ¿no? O este otro cuadro, ¿no? Donde también podemos ver esa riqueza, y es que es muy interesante, ¿no? Cuando los vemos, estas pinturas, que en Málaga pues, podríamos coger también pinturas de cuadros, de cómo estos pintores nos han representado, ¿no? Bueno, pues llegamos a esta otra imagen en la cual quería, bueno, pues comentar un efecto físico para así entender la importancia de la luz en el tratamiento de la epidermis de los edificios y cómo contribuye a la riqueza de los espacios públicos, ¿no? Bueno, aquí tenemos la muestra, ¿no? Y allí aquella luz que hay, o esta luz que hay en Málaga, que es impresionante nada más bajar del tren y llegar, qué luz tan potente, ¿no? Bueno, pues fijaros como las muestras que tienen tanta luz, bueno, pues las sombras son también muy potentes, ¿no? Incluso llega al final del día y sigue habiendo una luz muy potente. Por eso es una tierra de artistas, todas estas ciudades, ¿no? Porque es un contraste tan fuerte de luces y de sombras que hace que surjan todos los colores. Por eso aquí han nacido tantos artistas, porque el niño se educa desde pequeño en ese contraste de luces y de sombras y en su cabeza se va desarrollando esa sensibilidad artística que hemos de contribuir también a mejorar. Hablaremos un poco al final de ello, alguna idea, ¿no? Pero bueno, la riqueza por la luz. Entonces, ¿qué ocurre? Que la luz nos llega. La luz del sol llega un paramento, pues imaginad que sea esta. La luz es percibida por luz directa o indirecta, se refleja en el paramento, ¿no? O sea que la luz ha llegado a la pared y la luz se refleja. Por lo tanto, si yo estoy en la calle, me llega la luz directa y me llega la luz que ha llegado al paramento y que vuelve. Esa luz se refleja y delimita estas formas arquitectónicas. ¿Qué ocurría en el caso de la cal? Pues lo que hemos dicho, que esa luz vuelve coloreada y además de volver coloreada, esa luz va transportando el color. O sea que en este caso tenemos el Callejón del Agua, a la vuelta tenemos un lienzo con una jabelga roja, color almagre, que tiene cal, marmolina y pigmento. Entonces, ¿qué ocurre? Que la luz llega, la luz se refleja, vuelve a reflejarse y ahí, como vemos, se está creando una atmósfera ligeramente roja. O sea que la luz es tan fuerte que los colores que transporta va coloreando el espacio en su recorrido y además va cambiando el tono debido a la mezcla con otros. Una rítmica danza de los colores que sigue los colores, el día y el orden en el compás de las estaciones del año, ¿no? Por lo tanto, luz reflejada y luz con color. Ocurre, unido a esto, también otro aspecto interesante, que cuando la luz nos llega a nosotros, tenemos este maravilloso órgano que es la vista, nuestros ojos,
Nuestros ojos, como bien se sabe, están compuestos de conos y de bastones, ¿no? Es impresionante, en la retina de cada ojo hay alrededor de 6 millones de conos, como para marearse, ¿no? 6 millones de conos, células sensibles a la luz. Entonces, si salimos ahora a la calle, todos los conos captan esa luz que nos está llegando. Si apagásemos la luz como estamos ahora, se recogen los conos y nos aparecen de 90 a 126 millones de bastones. La cifra también es alucinante. Que son las células responsables de las condiciones de seguridad por la noche, ¿no? Entonces, nuestro ojo, conos y bastones llevan ese órgano receptor a través del nervio óptico, nos lo lleva al cerebro. Y el cerebro es el que interpreta el color. Dicen que las mujeres tenemos un poco más desarrollado esta parte del cerebro que los hombres. Lo que puede ser que sea verdad, ¿no? Pero hay hombres extraordinarios, si nos cogemos a todos los pintores, o sea que la sensibilidad también en ellos es grandísima. Entonces, ¿qué ocurre? Hombres y mujeres vemos distinto, por eso el color tiene un componente subjetivo, porque todos vemos distinto, eso quiero decir, ¿no? Lo que es la vista. Entonces, nuestro cerebro va fundiendo esos colores, interpreta los colores, pero es que además, como en el cerebro se funden todos los sentidos, interpretan todos los sentidos, esos colores pues los asociamos muchas veces a sonidos, aromas, o sea que al final tú cuando sales de este callejón te estás empañando del color más el aroma de los jazmines de ahí atrás, o de la dama de noche, o del sonido del agua, y con ello lo que quiero decir es que vemos distinto, aunque el color tiene un componente también objetivo, o sea que si analizamos con un colorímetro nos da un punto exacto. Con eso también quiero decir que el tema del color no es fácil y que ahí, en la medida que podamos, tenemos que intentar desarrollar esa sensibilidad nuestra, porque esto se educa y esto se percibe observándolo, para que lleguemos a percibirlo muy bien. Y esto, por ejemplo, se aprende muchísimo mirando cuadros, mirando pinturas, ¿no? Mirando un cuadro de Sorolla, mirando un cuadro de Van Gogh, mirando un cuadro de Monet, mirando un cuadro, la cantidad de pinceladas, la cantidad de pigmentos que hayan puesto para conseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco siguiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos con esta piel de la ciudad y este color que va transportando, ¿no? ¿Qué es lo que vamos viendo en nuestras ciudades? Esas capas, que es la historia cromática, topografías cromáticas, que van dibujando como esas curvas de nivel de la historia, ¿no? La belleza, a menudo, es el resultado del paso del tiempo, que con su toque sutil eleva y ennoblece el color del tiempo. Nos lleva a reflexionar sobre el espíritu del lugar, la luz, la materia, el cuidado del tiempo heredado, la memoria y el enriquecimiento de la vida con nueva belleza, ¿no? La arquitectura del pasado, como estamos viendo en esta columna, en ella el color estuvo indisolublemente unido a la materia natural, pigmentos minerales, materiales naturales, cerámica, vidriados, ¿no? Irradiando pues, vida, fuerza, luminosidad, reflejos, vibración, una realidad plena de matices y de perfectas imperfecciones, que es lo que tiene lo natural. Un jerseycito hecho a mano, esas imperfecciones es lo que da el alma. Una columna tallada a mano, cuando pasamos la mano por la columna, estamos sintiendo el cincel y el martillo de aquel cantero que lo talló. Estamos viendo en esas ligeras imperfecciones ese sentimiento que transmitió y que está en ese lugar, ¿no? Ese sentimiento de todo el trabajo hecho a mano en aquellos lugares que imposible nos lo daría una columna hecha con un trompo mecánico, ¿no? O sea que esa belleza de la imperfección, ¿no? Ese punto. Esto que hablan también los japoneses, ¿no? De toda esa belleza, ¿no? Bueno, hoy por el contrario, y aquí pongo un ejemplo, bueno, aquí vemos pues, un edificio en Sevilla, vemos en el lado de la derecha que se ha empleado un mortero de cal coloreado en masa, o sea que tiene pigmento mineral, cal, árido y agua. En el lado de la izquierda tiene una pintura plástica, sintética, al silicato, acrílica. Podemos ver por un lado el distinto comportamiento que tiene, bueno, por un lado podemos desde el punto de vista estético la variación de tonos, de colores que tiene en la parte derecha a la izquierda. Y luego también el comportamiento, en este caso, ante el agua. Ese día estaba pasando por allí, lo vi, dijo, una foto muy buena para las clases de mis alumnos, ¿no? Bueno, ¿ahí qué se estaba ocurriendo? No transpiraba, ahí se estaba quedando. ¿Qué ocurre con eso? Pues que luego pues se va ocurriendo.
Otro ejemplo, pues la capillita de la Puerta de Jerez, que en este caso tenía, lo vemos en la imagen de la izquierda, un mortero coloreado en masa, o sea que es el mortero básico de cal, pero con un poquito de pigmento, un mortero de cal básico. Le han dado una pintura al silicato encima. ¿Qué ocurre? Pues yo creo que es bastante obvia la diferencia, ¿no? Uno tiene pues vida, tiene vibración, bueno, pues todo esto que comentábamos antes, y en la parte de la derecha monótonamente continuo. Además, ¿qué está ocurriendo? Pues que en toda la franja de la altura de capilaridad todo se está desprendiendo. Un día comprobando con el colorímetro, bueno, pues, aunque es obvio, pues se veía la diferencia entre uno y otro. Aquí pues vemos otro ejemplo, no diciendo los edificios. Otro, pues tenía, en este caso tenía un estuco, se ve la luminosidad, y luego, bueno, pues este tipo de pintura como le quita la vida, está muerto, ¿no? Es impresionante como a veces uno hace viajes, por ejemplo, ir a Viena, ves el Palacio de Summen, por poner un ejemplo, ¿no? Y palacios que en sí son grandiosos, pero cuando se cubren de este tipo de pinturas acrílicas, sintéticas, poliméricas, es como que se han transformado un poco en una isla mágica, en un Portaventura. O sea, que el edificio que era sólido, inorgánico, mineral, con fuerza, se ha transformado como en algo, bueno, pobre. Entonces, tenía que yo apuntado. Hoy, por el contrario, estamos inmersos, aquí otro ejemplo, o este otro, ¿no? Bueno, en un proceso de violenta plastificación, alteración y falsificación de las ciudades, que pierden su materialidad más auténtica, su riqueza e historia cromática. Se plantea la necesidad de recuperar lo natural, ¿no? ¿Por qué? Porque es la belleza, porque es la luz, es recuperar la luminosidad. La imagen de la izquierda da luz, la de la derecha no da luz. La de la izquierda tiene vida, la de la derecha está muerta. La de la izquierda transpira, tiene durabilidad, la de la derecha no la tiene. O sea que aportación de esa belleza unido a la durabilidad, que es otro punto también muy importante. O sea que si recordamos a Vitruvio, los tres principios, pues ahí estaba de eso, la importancia de la durabilidad en las intervenciones, ¿no? Pero en primer lugar yo pensaba por la belleza y por la identidad de las ciudades, ¿no? Esa identidad, esos colores históricos, eso que ha caracterizado cada lugar, eso que hace que uno se emocione cuando ve esas fachadas, que son ricas, porque tienen riqueza cromática, unido a toda la composición arquitectónica, ¿no? Pero bueno, si hablamos ahora de la condición material, bueno, pues esa riqueza, ¿no? Bueno, en otro caso, pues pérdidas, bueno, pues de elementos, en este caso, pues grafiados, pinturas murales, pues que de repente cuando no se saben observar, pues se llega, se pica, cemento y pintura plástica, ¿no? Cemento y pintura silicato, ¿no? O pintura, bueno, pues estas pérdidas, ¿no? Bueno, y vemos aquí el comportamiento, ¿no? De cómo se comportan todos estos materiales a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, pues eso, pieles perdidas, ¿no? En otro caso vemos como el caso sea al contrario, ¿no? Tenía estos materiales sintéticos sin un orden coherente y en este caso, por recuperar, en este caso es el Jardín del Príncipe de la Alcázar, por recuperar como un poco su autenticidad, ¿no? Por el empleo de los colores en coherencia con la arquitectura, tiene un sentido arquitectónico el empleo del color, coherencia de la estructura, que era pétrea, como le hubiera gustado a Juan de Oviedo, los arcos, las columnas, las pilastras, con esos fondos. O sea que al final en este caso es que eres como un pintor que estás llenando la ciudad de, bueno, intentando, trabajando para que sean obras de arte en la medida que se pueda conseguir, ¿no? Y se ve en la condición, ¿no? Aquí vemos, esto es un estuco, igual que sea en la casa del mortero de Pompeya o de la casa del Retiro de Mérida, su composición. Aquí vemos la cal, la marmolina y los pigmentos, ¿no? Y dentro de ello, bueno, pues, aunque voy a continuar, pues algún ejemplo, ¿no? En este caso, cuando restauramos la iglesia de San Bartolomé, allá en Sevilla, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues una iglesia. El barrio San Bartolomé ha tenido la suerte que, igual que el barrio Santa Cruz, se transformó mucho por el turismo y ahora es un poco de pena, porque ha perdido mucho su identidad. El barrio San Bartolomé no se le dio valor. Y al no darse valor, pues se ha mantenido mucho su identidad. Y muchas casas palacios, que luego pues, organismos públicos han intervenido, muchos edificios de cultura, gracias a ellos han salvado, como la Casa Miguel de Mañara, bueno, algunas otras que compraron, la Casa de bueno, varias casas singularísimas. Entonces, al no haberse intervenido en ello, y en este caso en la fachada, pues mantenía todas las pinturas murales. Y luego, pues esquinas como esta, que yo estoy emocionada, estoy enamorada de esta esquina, cuando vas por ahí, porque no sabes si estás en Venecia, estás en Florencia, porque es un callejoncito que no llega a 1 metro, y está allí este azulejo precioso de San Bartolomé, con todas las capas de la historia, ¿no? Y aquí, bueno, pues, qué importante.
no sé, quizás escuchar el silencio, ¿no? A la hora de intervenir, una mirada que la tenemos que ir educando, ¿no? Para escuchar ese silencio, ¿no? Ver qué nos pide el edificio, qué nos pide el lugar, ¿no? Y un poco hablando de este lugar, el estudio, pues lo iniciamos caminando, observando y pensando a un tiempo, ¿no? Bueno, pues todos los que somos del equipo, porque yo aquí estoy hablando, pero aquí estarían también otros colaboradores, Antonio Albardone, historiador, Fernando López Barra, historiador, Domenico de Benítez, arquitecto, Juan Núñez, aparejador, bueno, pues todo el equipo que trabajamos, que somos muy peripatéticos, muy de hablar, bueno, pues caminando, observando, pensando un tiempo, a veces en soledad o hablando, viendo ese diálogo del edificio con el resto de los edificios para que nos hablase el paisaje, recibiendo información que la mente captaba pues, a través de la luz y a través de los sentidos, pues intentando llegar a conocer esa parte secreta del lugar que comporta silencio, ¿no? Pues algo que tenemos que cuidar, ¿no? Ese silencio, ¿no? El pensamiento, ¿no? Que implica frenar la prisa, ¿no? Yo recuerdo momentos emocionantes en el Alcázar de estar 1 o 2 y es que eran alucinantes, ¿no? Y era como cuando el edificio te habla, ese susurro del tiempo para escucharlo, ¿no? Eso implica frenar la prisa, cuando a veces incluso tenemos urgencia porque hay que entregar un proyecto, bueno, pues a veces frenar la prisa, ¿no? Pararse a escuchar ese susurro imperceptible de la voz del tiempo, ¿no? E intentar leer el espacio, ¿no? Ese alma de ese barrio, de ese paisaje urbano que se ha ido construyendo pues, a lo largo de los siglos, ¿no? Aquí tenemos ya la torre, que estaba muy, muy mal estado, la torre restaurada, ¿no? Aquí la vemos, no voy a contar mucho de ella porque no hay tiempo, pero estas columnas las tuvimos que desmontar enteras porque tenían un vástago de hierro que la estaba por dilatación rompiendo entera, estaban cayéndose todos los azulejos, bueno, aquí que hemos intentado, bueno, pues escuchar mucho ese susurro del tiempo, intentar pintar como pinta el tiempo. Aquí otra cosa también muy bonita, que yo creo que tiene mucho que ver con Fernando Guerrero Strachan, y es que cuando subimos, bueno, cuando veíamos desde abajo estaba tan mal que lo primero que vimos en la propiedad, porque nos encargaron la iglesia, pero vimos tan mal la torre que dijimos, bueno, que hay que hacer la torre porque va a haber un accidente, ¿no? Entonces hablamos con la gerencia de urbanismo para que por urgencia se colocase una malla para protegerla y que no se cayesen elementos y en todos los restos de revestimientos cubrir los bordes para frenar también el deterioro del tiempo. Entonces nada, hicimos el proyecto, se empezó por la torre, que es lo único que hasta ahora se ha podido restaurar, lo demás cuando haya dinero. Pero la primera vez que subimos era muy bonito porque era como con 3 materiales, en este caso, en el siglo XVIII, principalmente chamorro, habían hecho esta belleza. O sea que, ¿qué materiales tenían? 3. Era ladrillo, morteros de cal, cerámica y no hay más, porque aquí no hay piedra. Es decir, que las columnas no son de piedra y luego, bueno, pues los yugos y las campanas. Pero cómo con ello habían trabajado haciendo, pues, cosa tan exquisita, tan exquisita. Intentamos mantener todo lo posible y lo demás, bueno, pues ir interviniendo en ello. Bueno, pues ahí estamos viendo. Y intentar ese color del tiempo, o sea que la tuvimos que picar. Aquí no había esgrafiados en la torre, aunque mantuvimos lo más que había, sobre todo en elementos singulares, pero lo demás es que estaba todo totalmente desprendido. Y aquí la vemos, pues cómo está dialogando allí con la Giralda. Y eso, pero estos azulejos, que los dejamos todos, o sea que es que no era necesario, que cada vez también tenemos más componente arqueológico a la hora de intervenir, no hay que cambiar todo. Aparte fue hasta muy bueno, porque había un presupuesto, pero no había tanto dinero. Entonces tuvimos que quitar todo lo que no era importante, lo quitamos. Y a veces, en este caso, fue bueno no tener dinero, porque algunas cosas no las hicimos. Y ganó la torre. Ganó la torre porque la intervención fue la justa y necesaria. La justa y necesaria. Y los edificios te van hablando, te van diciendo también, y nosotros hablamos y ellos te van hablando de lo que hay que ir haciendo, ¿no? Aquí vemos, bueno, pues, un poco algún detalle, o aquí un poco como fuimos pintando, no es una cosa continua, ¿no? Sino el mortero, ese color. Otra cosa muy importante también es la mano de obra, o sea, que es el proyecto, pero hace falta muy bien hace falta, como sabemos, detrás de una edificio un gran cliente, eso es prioritario, ¿no? Es para elegir muy bien, ¿no? La mano de obra y los materiales, ¿no? Y aquí pues pudimos contar también con una empresa y con un trabajo. Allí íbamos por la mañana, mediodía y por la tarde. Además íbamos a la torre, nos íbamos a la azotea de Alá y a la otra y a la otra. Claro, el color había que verlo en muchas distancias, una muestra y otra y otra y otra, y era un disfrute. Incluso me iba con un estudio por la tarde y allí trabajábamos. Bueno, pues nada. Otra idea
también de Fernando Guerrero Strachan, es los materiales y las técnicas, ¿no? Lo que hemos estado hablando, ¿no? El conocimiento de la expresión de la materialidad, ¿no? Que le supuso un estudio profundo de los materiales y de las técnicas constructivas de la arquitectura histórica, haciéndolos inseparables del lenguaje de su arquitectura. Instrumentado con una mano de obra muy cualificada en los valores técnicos y artísticos de la construcción. ¿Qué ocurrió? Ellos tuvieron mucha suerte, esta generación de arquitectos, ¿no? Como le pasó a Aníbal González, compañero de que en aquella época había muy buena mano de obra. Yo me acuerdo eso hablándolo con alguno quizás os dio clase, don Antonio García Valcárcel, catedrático de la escuela, ya falleció, tuve la suerte de trabajar mucho con él. Y él, porque al principio él era ingeniero de montes, pero empezó trabajando de jefe de obra, que aprendió muchísimo de los operarios, ¿no? Les decía, ¿usted cómo lo haría? Y entonces iba, y aunque él estudiaba un montón y un gran sabio de la construcción. Y él decía, claro, que tuvieron mucha suerte porque había muy buena mano de obra y muy buenas empresas. Eso también es otro problema que estamos teniendo ahora. La falta de materiales, sobre todo para restauración, fábricas de materiales artesanales que cierran y falta de mano de obra. Entonces aquí es un problema que tenemos que ir supliendo y generando todas las iniciativas para la formación de profesionales en todas estas disciplinas, ¿no? Pero que ellos tuvieron suerte, ¿no? Aníbal González, por ejemplo, que conozco yo un poco más por una obra que voy a comentar luego, tuvieron suerte porque había muy buenos materiales y muy buenos profesionales de los oficios, ¿no? Y aún así ellos los conocían y las iban incorporando, ¿no? Bueno, pues mano de obra muy cualificada en los valores técnicos y artísticos de la construcción, ¿no? Aquí quería unir también con otra idea, que un texto de Divagando por la ciudad de la gracia, de José María Izquierdo, que dice, el embellecimiento de Sevilla, dice, pero como el de toda otra ciudad, o sea, que el embellecimiento de Málaga, de Cádiz, de Cuenca, de Teruel, de La Coruña, se refiere tanto a la parte material, arquitectura, como al de su esfera moral, cultura, ¿no? Y si aquella es a esta como el cuerpo al alma, y si sabemos que al mismo fin de la total salud, llegamos curando al cuerpo que cuidando del alma. Con el mismo interés apreciaremos los planos y proyectos relativos al cuerpo. Calles, plazas, jardines, campiña, suelo y atmósfera. Volvemos a la atmósfera. Que los idearios, con los idearios y emocionarlos que nos hablen del alma de Sevilla, del alma de Málaga, del alma de Carmona, del alma de Antequera, del alma de Ronda, del alma de sus costumbres, de su arte, de su saber, ¿no? Bueno, por los materiales, ¿no? Como hablaba Fernando, ¿no? Materiales naturales. Unamuno dice, las cosas naturales siempre vuelven, ¿no? Bueno, pues en este caso lo vemos con estos morteros que estamos hablando, pues los morteros de cal, además que con ellos no fallamos nunca, ¿eh? Con la cerámica, con la madera, con los morteros de cal, que con esos materiales no se falla, porque tienen belleza natural, tienen durabilidad, tienen mucho, ¿no? Bueno, tienen mucho, ¿no? Igual que veíamos en esa torre, como en aquel momento se combinaron. Hoy estamos en el siglo XXI y es otra arquitectura, ¿no? Pero, bueno, me estoy acordando ahora, Rafael Moneo, cuando hace el Museo Romano de Mérida, cuando hace Previsión Española, pues ¿qué materiales emplea? Pues el ladrillo, hace unos prefabricados de la última resina, epoxi, traída, importada, bueno, pues que ahí están, es que el tiempo habla, ¿no? Recuerdo el colegio, perdonad que ponga ahora estos casos, ¿no? El Colegio de Arquitectos de Sevilla, ¿no? Pues los que ganaron el concurso, me acuerdo cuando llegaba, es que tocaban el ladrillo, era como esa sensibilidad del material, ¿no? Y ahí sigue el ladrillo, como la durabilidad de ese ladrillo, de esos azulejos, ¿no? Que no tengo nada en contra de los materiales actuales, que también, ¿no? Cada uno tiene su sitio, pero esto es apostar por un valor, por un caballo ganador, ¿no? Aquí, vale. Y dentro de ellos, pues vemos desde un sencillo encalado, pigmentado. Aquí lo vemos pues, en una casa que además es baratísimo. Y esto lo puede dar cualquiera. Un encalado no requiere mano de obra cualificada. Y esas vetas, esos tonos, esta es la Casa Salinas, allí enfrente de la iglesia Santa Cruz, pues esa atmósfera que crea, esa riqueza, requiere un mantenimiento periódico, pero esa belleza que crea, ¿no? Aquí en la iglesia San Bartolomé, aquí sí que vemos el color del tiempo, ¿no? Sí que es el color del tiempo. Esas capas, además es muy interesante como el tiempo las ha ido superponiendo y al final ha creado obras de arte, ¿no? Tapies ya le gustaría, bueno, muchos artistas ya les gustaría hacer estas obras que el tiempo nos regala, ¿no? En San Bartolomé pasa una cosa muy bonita, la pintura mural original le pusieron luego una capa roja, de una jabelga, un encalado rojo. Entonces, todo aquello se ha ido,
pero le ha quedado como un polvillo allí que lo ha hecho más bello. O sea que como el tiempo va fundiendo y nos va aportando pues estas riquezas cromáticas, ¿no? Aquí vemos pues también un ejemplo, la iglesia del convento Madre de Dios, ¿no? Como una sencilla jabelga, cal más mármol más pigmento, está protegiendo a esa fábrica de ladrillo y a ese tapial y a la vez lo está embelleciendo, ¿no? O sea que cuando uno pasa por allí, tienes todos los destellos de los reflejos de la luz en la cal, en el mármol y en el pigmento. Y además esos reflejos están coloreando la atmósfera, cosa que no hubiera ocurrido con una plástica acrílica sintética política. Hubiéramos ido como pues, por isla mágica, parque temático, pues, no, otro de las. Sin embargo, aquí hay que estás viendo casi los que lo han construido, porque los que lo han construido construyeron con estos materiales. O sea que estamos siendo fieles al edificio original, en este caso el patrimonio. Aquí, pues otro ejemplo, la Plaza de las Mercedarias, ¿no? Bueno, pues con una jabelga, ¿no? Esos juegos que se van... en la parte de abajo del zócalo está con estuco, o sea que esto es saber jugar un poco todas las posibilidades que nos da estos materiales para ello, ¿no? En la iglesia los terceros, ¿no? Bueno, pues aquí vemos también esta riqueza del azulejo, con la piedra, con el ladrillo, con todo ello. Y al final, pues como la luz entra con esa sombra tan potente arrojada, que es lo que le da al final esa fuerza, ¿no? Esa fuerza que no hubiera sido lo mismo si en esa fábrica de ladrillo, con esa textura que está generando y con todos estos juegos de reflexión y con toda esta riqueza cromática, ¿no? Aquí en este caso la plaza, nada, una fachada con un sencillo mortero de cal, no tiene más. Y la foto no lo representa, no se ve, esto hay que verlo al natural. Pero cuando tú vas por allí, dices, qué bonito, ¿no? Qué bonita esta fachada. Y la gente poco se da cuenta, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Algo pasa. Algo pasa, no saben qué pasa. Pero algo pasa, ¿no? Y además con la sombra y con la vegetación. Mira ese 50%, ¿no? El edificio, que no sería lo mismo si le quitamos este árbol, ni esta sombra, ¿no? Ese enriquecimiento y esa aportación de la vegetación. Que además es que es fundamental, cosa que ya es sabida por todos, lo digo pero es sabido, ¿no? Que agradable en las ciudades que haya un banco, que un señor mayor se pueda sentar en el banco a la sombra de un árbol y con una fuente al lado, ¿no? El banco, el árbol, la fuente, o no, esa plazadura de granito que está allí, bueno, pues el contraste, ¿no? ¿Qué preferiría ese mayor que va con su bastón? O esos niños que están jugando, ¿no? Es qué ciudad, ¿no? En este caso, la iglesia de este paño en la iglesia del Salvador, que es un mortero coloreado en masa, lo mismo, cuando uno sube por la Puesta del Rosario, es que esto es sublime. ¿Y qué? Un mortero, no es más, un ladrillo. Pero tiene esa riqueza del pigmento con la cal y que no ha llegado, pues, todos estos otros. O el Palacio Arzobispal, ¿no? Este estuco, bueno, que aquí están magistralmente, como, además aquí se puede jugar con los colores, ¿no? Como, con los pigmentos, como el rojo, esta almagra tiene algo de este pétreo, de este color pétreo, y el pétreo algo de rojo. Entonces hace que sea un todo armonioso. O sea que tú dices esta fachada, qué bonita, ¿qué está pasando aquí? Pues que en mi subconsciente aquello se está fundiendo. Aquello se está fundiendo, ¿no? Y se está fundiendo. O si fuese un amarillo, estoy pensando, que estaría fundiendo con el pigmento verde del amarillo del árbol, ¿no? O sea que el amarillo del árbol, porque lo tiene ahí la xantofila, el verde del pigmento del verde, del amarillo que está en la hoja verde, se me está fundiendo con el amarillo del paramento. Y dices, qué bonito este jardín con este paramento. Pues aquí, el subconsciente lo ve. Y dices, esto, ¿qué ve? Además, conforme pasan los años, está cada vez más bonito. Esto es como el buen vino. Con el tiempo mejora. Sin embargo, con estos otros productos, pues no. Aquí vemos, por ejemplo, bueno, pues otro edificio, ¿no? Pues todos estos gradientes que allí se nos van provocando, ¿no? Aquí pues, la fábrica de artillería, ¿no? Pues toda esta riqueza en la parte de arriba, ¿no? La casa del Pumarejo, ¿no? Pues estos rojos del ladrillo, aquí con todos sus restos, ¿no? Esos restos que vamos viendo por la ciudad, hasta donde no había arquitectura se pintaba, aquí lo vemos, bueno, pues con estos enrejados, ¿no? Esa piel, ¿no? Esa piel que continúa también con materiales naturales para protegerlos, ¿no? Pues ruedas de molino, columnas de acarreo que hay en las esquinas, ¿no? Columnas que están allí embutidas, pues en esta muralla, ¿no? Azulejos, columnas, vegetación, ladrillo, mármol, jardín, un patio al fondo con esa maravillosa bugambilla, ¿no?
azulejos que nos reflejan la luz, elementos arquitectónicos que son también esa piel de la ciudad, esa ciudad histórica. Esos cierros, esa piel, esos pavimentos, ¿no? Ahí continuaríamos, que aquí lo hacéis maravillosamente. Yo siempre a los alumnos les pongo el ejemplo de Málaga. Lo que conozco de Málaga, bueno, pues está estupendamente. Candelarios, ahora cuando venimos hay otro pavimento, digo, qué bonitos, qué bien se hacen, bueno, muchos. Muy bien y os felicito porque está siendo una invasión, a mi modo de ver, de los granitos grises, que se está perdiendo la identidad en los suelos, ¿no? Y Málaga creo que lo está haciendo muy bien, igual que Portugal también lo está haciendo muy bien, en algunos lugares, ¿no? Sevilla en algunos sitios se ha hecho bien, aquí por ejemplo vemos toda la intervención que se hizo en este barrio, en el barrio San Bartolomé, trabajando con estos materiales en los suelos, que sigue siendo, bueno, pues la piel de la ciudad, ¿no? Esos espacios, como hablábamos, pues para los niños, espacios bellos, con vegetación, con riqueza, ¿no? Esa vegetación, bueno, pues esos lienzos, en este caso se combina un lienzo estucado con esta glicinia floreciendo, ¿no? O otro lienzo encalado con esa glicinia en la Magdalena, ¿no? O estas calles cubiertas de verde, donde al final pues, se crean estas atmósferas, ¿no? Estas sombras en estos naranjos, ¿no? Y continuando con Fernando Guerrero Strachan, voy a hacer como una referencia a algún proyecto. Él tenía como referencias el Renacimiento, el plateresco español, el mudéjar, el barroco castizo, sintetizado finalmente en su particular regionalismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora a continuación voy a contar un poco brevemente la restauración que hemos venido haciendo en la Casa de Historia de Sevilla, y hablando de este busto que él tenía pues por el estupendo plateresco, magnífico plateresco, que aquí tenemos, bueno, pues este gran edificio, ¿no? Empiezo, bueno, pues con este cuadro, esta fachada. Este es un cuadro de Archillezo, en el cual, bueno, pues también nos va inspirando y nos va hablando de lo que es el edificio, ¿no? Allí empezamos restaurando la sala capitular, la escalera y finalmente la fachada, que hemos terminado este verano restaurando el pórtico. Ha sido un trabajo de años, ¿no? ¿Por qué surge este edificio? Bueno, pues surge porque Sevilla, bueno, pues como sabemos, capital, descubrimiento de América, Carlos V, ¿no? Se veía necesario, pues esta ciudad con esta ebullición, se veía necesario un nuevo edificio, pues que se reunían en la plaza del Cabildo, tenían aquí cedidos unas salas y era como poco representativa para la importancia de la ciudad, ¿no? Entonces se decide construir un nuevo edificio. Aquí vemos la actual Plaza Virgen de los Reyes, donde se encontraba el Corral de los Olmos, y deciden hacer un nuevo edificio en donde estaba el centro neurálgico de la ciudad, que era la Plaza de San Francisco. Aquí estaba el convento y era donde estaba el corazón de la ciudad, ¿no? Se construye el edificio, y aquí un poco la referencia a lo que fue el primer edificio, encargado a Diego de Riaño, era esto que está aquí pintado de azul. Este fue el primer edificio. Diego de Riaño y luego el Gran Ruiz. Y esto es lo que pudo ser el convento de San Francisco. Con el pasar del tiempo, el edificio, o sea que originariamente era esto, muchas vicisitudes en el convento de San Francisco, que ahora no vienen al caso, la cuestión que al final desaparece prácticamente el convento, y ya en la época de Isabel II pues, se decide ampliar el edificio del ayuntamiento, o sea que primero empezaríamos en 1527, 1556, en el 1802, 1835 se amplía. Por lo tanto, vamos a tener el plateresco en toda esta parte, primero, y luego tenemos un neoplateresco, neorrenacimiento, y luego finalmente un neoclásico, porque al final se concibe la fachada principal como toda la plaza nueva, como un conjunto para que todo tuviese. Por lo tanto, bueno, pues es como una historia de la arquitectura. Fernando Guerrero seguro que le encantaría el edificio, porque tenía plateresco, neorrenacimiento, neoclásico, todo. Pero bueno, esto por entender un poco con una imagen sintética el edificio, ¿no? Bueno, por lo tanto, primer edificio y donde tendríamos ese primer renacimiento hasta aquí, ¿no? Y luego esta arquería, que luego se demolió cuando se hizo la ampliación, decía que había diversos motivos para la ampliación. O sea que tenemos este primer edificio
y que es interesante y destacaría de él, antes de meterme un poquillo más en él, como haber tenido la oportunidad de restaurarlo es haber tenido la oportunidad de ver lo que es el trabajo bien hecho. Cuando estábamos trabajando allí con el andamio y veías estas esculturas de esta composición arquitectónica, es que no se te olvida nunca. Ese buen arte. En España habíamos tenido un maravilloso renacimiento y gótico, entonces había desarrollado mucho los canteros, se había desarrollado muchísimo el trabajo de la piedra, como es sabido. Por lo tanto, cuando llega este renacimiento a España, hay una mano de obra maravillosa, tanto en talladores, canteros, escultores. Entonces tuvimos la suerte en España de tener muy buena mano de obra. Por lo tanto, Diego de Riaño, Hernán Ruiz, tuvieron muy buenos canteros. Y esto se nota, porque ver esta fachada de cerca es que es una joya, es como un museo del Louvre al aire libre, y cuando uno pasa por allí, a veces ni nos damos cuenta que mirar arriba y verlo, porque es una talla exquisita. Y luego a nivel arquitectónico, bueno, pues el avance que se produce en este momento pues es impresionante, ¿no? Pero bueno, pues aquí tenemos esta imagen, que gracias, bueno, pues a estos fotógrafos tenemos pues esta. Hay muchísimas fotos del edificio. Entonces, bueno, pues este primer edificio correspondería a esto, porque esto se perdió, la galería de Hernán Ruiz, y aquí tenemos ya todo lo que es la ampliación actual. Por situarnos, pues aquí tenemos lo que es la zona de ingreso, que se empieza con un espíritu más medieval, más gótico, y se va pasando a este renacimiento. Y destaca la sala capitular, que es soberbia su estructura, esta bóveda con arcos en retícula en las dos direcciones, es soberbia. Es que es una estructura, es impresionante lo que, como decía Mies en el discurso inaugural aquel, lo que se puede aprender de ellos, lo que se puede y se debe hacer con piedra, donde cada golpe de escoplo era una auténtica declaración, ¿no? O sea, qué conocimiento, qué sabiduría nos habla desde estos canteros, desde estos arquitectos, este conocimiento de la piedra, de la estereotomía de la piedra, de la estructura. Piensen que esto es una bóveda plana, en piedra, prácticamente, y cómo con estas bóvedas de nervadura se traslada, ¿no? Igual que esta sala de fieles ejecutores, o luego la escalera, que también es soberbia. Voy a pasar un poco rápido para no alargarme, que quería contar otras dos cosas. Pero bueno, ahí vemos ese inicio y cómo en 2006, que terminamos la restauración de la capitular, se cumplía 450 años de haber trabajado en ella. Nos la encontramos cubierta con esta malla metálica, que la piedra se estaba cayendo. Hicimos todo el estudio estructural impresionante de estos arcos, cómo transmitían las cargas. Esta imagen muy bonita, ¿no? Esta bóveda vaída, resuelta por cruceros, está con perfil en carpanel, y todas las tallas de la piedra, ¿no? Aquí vemos la escultura de Roque Balduque, de cómo estaba la piedra, y cuando la empezamos a limpiar, cómo fueron saliendo, es impresionante. Es una talla pequeñita, cómo todo está focalizado a este calvario, como la Virgen está mirando ahí a Cristo, el escudo de Carlos V, el emblema de San Fernando, todo el estudio estructural que se hizo y ya la limpieza. Aquí quería, bueno, pues también destacar esta importancia de la mano de obra, ¿no? De esta sensibilidad y de este conocimiento, en este caso, por la suerte que hemos tenido en las diversas fases, de haber contado con trabajadores con un gran conocimiento y también aprendizaje, porque allí, bueno, pues ese aprendizaje que nos iba dando el edificio, ¿no? Esa limpieza, cómo iban saliendo, pues en la sala capitular todos los dorados, los refuerzos estructurales que tuvimos que hacer, ¿no? De elementos, y ya la bóveda terminada. Aquí, luego la escalera, tenía una fantástica. La escalera estaba cayéndose también en la cúpula por haber empleado mucho yeso, por una incompatibilidad. O sea que piedra, nada de cemento y nada de yeso, porque el tiempo habla y estaba cayéndose todo. Ahora esta pobre mano de este angelote y las microcuñas que hacía el yeso al cristalizar, que lo va rompiendo. Entonces lo que hicimos, bueno, fue quitar todos los yesos. O sea que cada elemento tenía un fallo, una causa. En la sala capitular, como he comentado, era sobre todo por las dilataciones y contracciones consecuencia del aire acondicionado y de la refrigeración de los días del pleno. Dilatación, contracción y las pobres esculturas que estaban ahí, tallada la piedra, martillazos para un dedito, pues ahora dilatar, dilatar, dilatar. Y era el efecto que se había provocado. Aquí eran sobre todo los yesos. Finalmente se limpiaron, se consolidaron, todo con morteros pétreos, morteros de cal y finalmente protección, ¿no? Bueno, pues aquí vemos estas esculturas
y luego ya pues empezamos con la fachada, ¿no? Recuperándola. Descubrimos cómo estaba protegida con un micromortero de cal. Ese micromortero de cal, o sea que el ayuntamiento era ocre dorado en su origen, la piedra, ocre dorado, ocre dorado. Aquí que estaba el escudo había rojos, salmones, azules, oro, de todo. O sea que era aquello como era la Giralda, como era toda la arquitectura. Todo era ocre dorado. Esto ya lo habíamos descubierto en la tesis doctoral al hacerla en parte en la Catedral de Burgos, al poder recorrerla como un pájaro, porque estaban los andamios puestos, se había empleado en un determinado momento, incompatible, estructuras metálicas se habían dilatado cementos. Pues aquí se ve que hay, como todo lo cuento muy breve, una ligera capa de color ocre. Al acercarnos y ver, coger una punta de un alfiler de la piedra y meterla en el microscopio, se veía que era un micromortero. O sea que toda la piedra tenía una capa de micromortero. ¿Qué efecto hacía este micromortero? Bueno, pues luego localizamos la Biblioteca Nacional de París, esta miniatura de Jean Fouquet, que se ve como las catedrales no eran blancas, estaban todas policromadas. Bueno, yo por las que he estado trabajando, color. ¿Qué efecto provocaba? Además de entonar cromáticamente para darle mayor luminosidad, hacía un efecto de, brevemente, la cal cuando se cuece pasa de carbonato cálcico a óxido cálcico. Se apaga y pasa a hidróxido. Cuando se coloca el hidróxido en la pared, ¿qué ocurre? Si el CO2 viene a la piedra que está sin proteger, la transforma en bicarbonato cálcico y la deteriora. Sin embargo, si viene a la parte que está protegida, como era su compañero del alma, el CO2, antes en el horno, se funden y se transforman en piedra. Por lo tanto, donde hayamos colocado una capa de micromortero de cal, donde la hayan colocado, el CO2 no ataca, sino que se funde y se transforma en un solidario con él, se transforma en piedra. Y ahora, cuando viene el azufre, ese sí que ataca. El azufre atacaría a la piedra y la transformaría en sulfato cálcico, en yeso, a la caliza, al mármol, a la arenisca caliza. Pero si está colocada esta capa de protección, lo que ocurre es que la ataca y se transforma en yeso. Pero se sacrifica protegiendo a la piedra. Por lo tanto, estos genios, antepasados nuestros, ya habían descubierto, quizás no se sabían todas estas formulaciones, pero sabían que así protegían a la piedra. Con este escudo protector que con el CO2 se hacía más duro y con el CO2 se sacrificaba. Entonces, esta técnica la hemos recuperado, o sea que la piedra se ataca. Y la hemos empleado para proteger tanto las fábricas del ayuntamiento como interior-exterior, y además ocurre otra cosa muy bonita, que al proteger las fachadas le estamos dando mucha luz a la plaza y a la propia piedra. O sea que estamos consiguiendo, además de protegerla, reforzar la luz de la fachada. Ahora cuando pasas por la Plaza San Francisco, voy a contar un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero un día que pasé había allí un fotógrafo a unas modelos sacándole fotos y le dije, ¿por qué has cogido este fondo? Dice, porque esta fachada tiene muchísima luz. Tiene mucha luz. O sea que se había dado cuenta él que la fachada daba luz. O sea que, bueno, pues da luz. Además de que la protege. Entonces, ¿qué ocurre? Que productos similares se disuelven entre sí, como si hacen amistad. Cuando restauramos la piedra, a su vez con morteros pétreos, con morteros de cal. ¿Cómo estamos restaurando? Pues como restauraron los romanos, como restauraron el Renacimiento, como restauraron el siglo XVIII, como restauraron hasta que ya recientemente la industria nos está dando todos los recursos. Que si son buenos, estupendos, pero si no mejoran los anteriores, pues los experimentos mejor no hacerlos con la piedra, ¿no? Hasta que tengan constancia, ¿no? Porque, bueno, pues aquí hacen amistad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la fachada, poco a poco, pues se ha ido restaurando todos estos paramentos y pues toda la alteración que tenía, sé cómo estaba, ¿no? La contaminación del CO2, del ennegrecimiento, de haber empleado yesos y cementos. Esto es lo que pasa, salta, revienta, y luego la propia piedra. Esto es consecuencia de emplear resinas y polímeros. Había algo que no se quitaba, ¿pero qué pasa aquí? Pues lo analizamos y era una resina que se había empleado. O sea que esto es cuando vemos en el microscopio qué efecto hace una resina. Toda la contaminación, que también es muy infierno. Bueno, pues aquí es donde estaban todos estos restos, aquí se ve la imagen de estas policromías, y bueno, luego una columna. Este hombre, que era un fenómeno, es Juan Ballesta, que trabaja la piedra maravillosamente, ¿no? Entonces, esta dovela estaba rompiendo, entonces le hicimos un refuerzo estructural que ni se ve, porque nos habían dejado estos del Renacimiento pues como una junta detrás de la carpintería para colocarlo en perfil, nos lo habían dejado como preparado. Pues lo mismo, pues perfecto aquí, ¿no? Los elementos de remate para que el agua no tenía, las cornisas, no tenían elementos de goterón,
Entonces, ¿qué ocurre? Que el agua por escorrentía iba lamiendo toda la fachada. Entonces le hemos colocado una pieza aquí se ve, ¿no? Aquí vamos avanzando con la restauración de la fachada. Este es el efecto que provocaba cuando no estaba el goterón, y este cuando se ha colocado el goterón, que es con la misma piedra, como el agua ya lo lanzamos fuera. Entonces evitamos que el agua por escorrentía pues, se cayera, ¿no? Es esta pieza de remate. Aquí se ve cómo está, vamos avanzando con la fachada, y aquí no. Entonces, ¿qué ocurría? Que esta piedra de aquí abajo estábamos. Fíjense lo que les decía de la piedra. Es que es alucinante cómo está tallada. Es que no se olvida nunca. Bueno, aquí vemos el antes y el después de la intervención, y la fachada, este maravilloso plateresco restaurado, ¿no? Aquí también en el interior, todo bueno, pues con estos materiales. Y luego ya, bueno, pues esto ha sido ya lo último, en la loya, que en la loya no había... Entonces lo que hemos hecho, bueno, pues recuperarla, pero con los materiales, pues pensamos que tenían que ser los morteros de cara, los estucos, aquí. Y entonces siguiendo un poco la composición, con los arcos, bueno, aquí tenemos la piedra, y ya en el interior, bueno, pues esto han sido como hemos restaurado la bóveda, y todo este juego del interior de la loya, y luego ya pues continuando con ello. Y bueno, pues aquí el equipo que trabajamos sobre todo en la fase primera, porque aquí hay mucha gente detrás, ¿no? Desde un fotógrafo, otro fotógrafo, trabajadores buenos, restauradores, aparejadores, historiadores, un científico, un genio, Miguel Méndez, bueno, pues un equipo que al final hace posible que entre todos hagamos esto. Bueno, pues pasamos a otra obra, brevemente, voy a contar dos brevemente. Esto es, volvemos a Fernando Guerrero Strachen. Su obra hablaba de la búsqueda de las cualidades palpables de la arquitectura. Pues sobre la arquitectura privada, bueno, pues, y le gustaba mucho la arquitectura del siglo XVII y del XVIII, ¿no? Y una frase de él, que hablaba de que esa arquitectura tenía una lozanía y una grandiosidad a la par que sencillez en las formas que dan una sensación tan bella, de elegancia y robustez que encanta, ¿no? Bueno, pues para ello he traído una obrita del Alcázar, ¿no? Principalmente el Cenador de León, y ver su sentido, ¿no? Aquí me he cogido para empezar esta fachada. Esta fachada es una jabelga, pero esto podría ser un maravilloso cuadro, ¿no? Como, además va cambiando, esto es como la música, ¿no? Conforme se va secando, cuando ha llovido, va surgiendo, ¿no? Bueno, pues el Cenador de León, aquí lo tenemos, ¿no? ¿Por qué está el Cenador de León? Brevemente, el agua llegaba a Sevilla de Alcalá de Guadaira a través de los caños de Carmona, llegaba aquí a la puerta de Carmona, y a través de los caños de Carmona llegaba, después del acueducto, un canal hasta esta torre y llegaba a esta alberca. Y de esta alberca llegaba a esta otra alberca, y aquí servía pues para regar todas las fuentes, perdón, todas las huertas. Entonces, bueno, pues esta es la alberca que llegaba el agua del acueducto. Aquí vemos cómo llegaba, por el callejón del agua. Llegaba a esta alberca y de esta alberca a esta otra, al Cenador. Entonces, bueno, pues aquí vemos la secuencia de esta alberca, pues cómo se iba conduciendo por todos estos jardines que hemos ido restaurando a lo largo de los años, como hablábamos, tanto la arquitectura como el jardín. Jardín de la Galera, Jardín de Troya, Jardín de la Danza, el Jardín de las Flores y el Jardín del Príncipe, del cual veíamos pues, esa imagen anterior, ¿no? Pues iban regando todas estas huertas que luego se transforman en estanques, ¿no? Las albercas en estanques y las huertas en jardines. Fíjense aquí esta otra alberca, pues lo bello de un paramento con estuco, ¿no? Esta magnífica foto del junco, bueno, pues aquí la estamos viendo. Este reflejo de la jabelga en el estanque de la tierra, ¿no? O sea que el color del agua también, como a veces, bueno, pues hay que estudiar esos paramentos, ¿no? Bueno, esta secuencia de todos estos jardines que se han ido restaurando, como incluso la pintura, Gustavo Vacarisas aquí nos está hablando de esta riqueza de sombra-luz, fuente de inspiración, Sorolla, estas plantas, estos infinitos matices de la glicinia, como en invierno entra el calor, primavera aroma, y luego se tapiza. Bueno, pues toda esta secuencia, Jardín de las Flores, todas estas galerías, volvemos a los estucos, y llegamos a nuestro estanque. Ya ha llegado aquí el agua, llega el agua, se abren las compuertas y de las compuertas van a las cajas de agua y luego van a los naranjos y aquí se va regando. Impresionante
cómo era todo el sistema del río, ¿no? Bueno, pues nos lo encontramos, si el origen era el agua ha sido la causa de alteración, igual que es la causa de alteración ahora del cenador de Carlos V. El agua se filtraba por aquí arriba, por la cubierta, el agua subía por capilaridad hasta esta altura y el agua se filtraba por la parte de abajo. Cerramiento de obra, que intentamos siempre que sea algo educativo, que la gente pues incluso pueda verla y que disfrute. Vemos cómo estaba. Volvemos a todo ese estudio de los colores, cómo nos van apareciendo debajo de las últimas pinturas que eran de Juan de Medina. Probablemente este pabellón estuvo dedicado al amor, porque hay muchos elementos mitológicos. Esto analizado por Ana María. Dioses, cupidos, así que bonito, ¿no? Este acabado, con pinturas murales, y aquí vamos viendo la restauración también de la cerámica, en la cual, bueno, pues luego se ha aprendido tanto para el regionalismo, ¿no? Colocar azulejos que no habían estado en su posición original, en su lugar, y aquí los vamos viendo, y solucionando todos los temas de humedad. Este tema también importante en esta imagen es la armonía. Intentar conseguir la armonía en el tratamiento de los colores de los revestimientos, con los colores del interior, con la piedra, con el verde montaña, que era del cual apuntaba en la factura del coetáneo de Murillo, de Juan de Medina, ¿no? El color montaña, verde montaña. Investigamos, era el verde de la malaquita y hemos ido a él. O sea que al final buscar ese todo armonioso de toda la restauración, todo ese mantener el paso del tiempo en esos restos y a la vez incluso muchas veces intervenir sin que se note que se haya intervenido. Eso lo aprendí ay, ahora no me viene el nombre, ay por Dios, un arquitecto italiano, luego me saldrá, decía que intervenir en patrimonio es cuestión de humildad y no de arrogancia. No era así literal, pero que es cuestión de humildad y no de arrogancia cuando uno interviene en patrimonio. Que uno no va a dejar su obra, uno va a hacerlo bien, pero yo creo que es también importante hay dejar que también como arquitectos hay que dejar esa aportación del siglo XXI, pero esa aportación que no chille, que no grite, que sea respetuosa, armónica, bueno, pues todo esto que hablaba Fernando Rostrachan también, ¿no? Bueno, pues esa actuación, esa aportación como arquitectos, ¿no? Bueno, pues aquí lo vemos ya un poco terminado, la combinación también con el tratamiento del jardín, lo que hablábamos de la armonía. Aquí tuvimos la suerte que colaboró Pepe Lías, recientemente fallecido, un gran sabio de la jardinería, y al final, pues un diálogo, que estábamos interviniendo aquí, incluso para los colores decíamos, esto nos puede llamar la atención, que a mí me apetecía utilizar unos determinados colores, pero dije, no, es que hay que hacer el color que me esté pidiendo el edificio, porque es parte de un conjunto que es patrimonio de la humanidad, y aquí hay otro maravilloso cenador y otros elementos. Entonces es buscando qué hay que hacer, ¿no? Bueno, intentando encontrarlo, ¿no? Bueno, pues aquí vemos ya terminado que dialoga, ¿no? Dialoga Renacimiento con el barroco, ¿no? Y fíjense esta imagen, esta fotografía de Fernando Alda, ya que estábamos ahí sacando fotos, que esa vibración, esos reflejos, ¿no? Esos reflejos en el agua, ¿no? No sé si se ve en la imagen, ¿no? Pero es que esto no se consigue con otro tipo de material que no sea material natural, que no se consigue. Y con ese color que tuvimos que también ver, el color del agua, el color del revestimiento, porque lo terminamos con estuco, la impermeabilización, le hicimos con materiales naturales, de la alberca, viendo ese color de la alberca que iba a deteriorarse con el tiempo, que lo íbamos a ver por reflexión a través del agua, y que allí iban a estar las sombras de los árboles y las sombras del cielo, ¿no? Y la importancia de la vegetación. Estos bambús aquí es que le dan un componente paisajístico que son fundamentales. Es que tienen que estar aquí. Si no están, esto ya se pierde el 50% de la magia, de la autenticidad del lugar. Y ese pabellón, bueno, pues que se va combinando estas fotos del momento. Ahora está precioso en primavera, ¿eh? Es decir, que es que ahora está, y con lo que ha llovido, espectacular. Bueno, pues aquí, y esa luz que engalana por la noche, pusimos una luz, intentamos poner una luz muy sutil, no algo que agrediese, ¿no? Es como algo sagrado, ese foquito que está iluminando allí, cuando la gente en los conciertos por la noche que va, es como algo que te atrae, ¿no? Que vas allí para recorrerlo y dices, ¿qué está pasando ahí? Que tengo que ir, que ahí pasa algo, ¿no? Bueno, pues eso, juegos de luz y de sombra. Y ya para terminar, contar brevemente el cuidado del patrimonio regionalista, ¿no? Y también aquí un guiño a Fernando Guerrero Strachan, ¿no? Tuvimos también la suerte de restaurar
la Casa Villa Carlos de Aníbal González, coetáneo y compañero de él. Entonces, bueno, pues este es una referencia a él y una referencia también a ese buen hacer, ¿no? De estos van a ser pocas imágenes, pero aquí, bueno, aquí como empezamos, pues también buscando todas las imágenes que había, muy bonito, ahí estaba en el fondo de FIDAS, del Colegio de Arquitectos, pues muchos cuadros, muchos dibujos de él originales. Y aquí tuvimos también la suerte de tener un buen propietario, detrás de un gran edificio y un gran cliente, ¿no? Una familia, ¿no? Queriendo recuperar el patrimonio, que son para darles premios, ¿no? A estas gentes que apuestan por salvar estas casas patrimoniales, ¿no? Aquí vemos un primer plano porque le encargaron a Aníbal González un primer proyecto y luego le encargaron a su vez una ampliación de la casa, ¿no? Entonces, bueno, pues esta fue la primera, que tenía un porche, cuando la casa estaba exenta, no había allí lo que es la avenida La Borbolla 81. Entonces, bueno, pues aquí Villa Carlos y Villa Concha fueron los dos nombres que tuvo. Esta imagen la van a ver luego, porque ahora es el comedor, porque esto luego se amplió. El mismo Aníbal González hizo la ampliación, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, fíjense en la parte de arriba, bueno, pues como estaba muy limpia, muy despejada la cubierta. He puesto estas fotos que, como sabemos los arquitectos, pues nos sirven muchísimo para documentar, para sobre todo limpiar los añadidos que ha ido habiendo, y aunque hay aportes que han aportado, ¿no? Que hay aportaciones que son muy valiosos y hay que dejarlos, ¿no? Anular las disonancias, valorar los aportes, respetar el origen y esa aportación de nuestro tiempo armoniosa y coherente, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el proyecto y localizamos también el plano del jardín, que no se llegó a construir. De hecho, esta parcela originariamente son dos parcelas, o sea que esto estaba dividido ya anteriormente, ¿no? Lo que sí que se pudo hacer fue recuperar el diseño del jardín de Aníbal González, ¿no? en el pavimento, ¿no? Entonces aquí vemos un poco el estado previo. El estado previo y todos los añadidos que había tenido la casa, ¿no? Cómo se encontraba, bueno, pues el paso de los años, vicisitudes de la casa, de las familias que la habían ido viviendo, ¿no? Pasa en las casas que unas mejoran y otras no, ¿no? Bueno, pues aquí vemos, entonces lo que se hizo fue limpiar todo, quitarle todos estos revestimientos, todos estos acabados. Fue trabajar, igual que Fernando, pues con los materiales locales, con materiales naturales, con los del lugar, ¿no? Aquí vemos, bueno, pues se limpiaron todas las partes de arriba y gracias a eso, bueno, pues se permitió hacer un sótano en la parte de abajo para ganar espacio, ¿no? Y compensar, bueno, para todo lo que era el garaje y determinados elementos, ¿no? Bueno, pues aquí vemos la fachada, que descubrimos que en los dibujos, en los planos de él, tenía... En los dibujos de los planos tenía dibujado una vitolada, justo aquí era en otra fachada, ¿no? Pero no se llegó a hacer, ¿no? Igual que había planos de azulejos. Entonces yo le decía a los propietarios, digo, creo que si Aníbal González levantase la cabeza, estaría encantado, porque muchísimas de las cosas que él dibujó no se pudieron hacer en su momento, porque no hubo medios, la familia no tuvo medios económicos, ¿no? Entonces pudimos hacer muchas cosas que en el plano estaba, como el acabado de avitolado en la fachada, como era el jardín, como muchos elementos de azulejos que no se pudieron hacer, ¿no? Bueno, pues aquí lo vemos. Y aquí vemos, en esta imagen, bueno, pues en la parte inferior, bueno, pues también esto está hecho con estuco, porque la fábrica no se podía recuperar toda. Entonces lo que se hizo fue con la fábrica de ladrillo, pero darle con este acabado. Aquí vemos el estuco en la parte superior. Aquí yo no sé si esto se percibe, pero es una cuestión muy sutil con dos colores de estuco, ¿no? Todo el tema también de los remates, los capiteles. Aquí vemos por ejemplo esta otra imagen, bueno, pues con todos los avitolados, con las carpinterías, bueno, las carpinterías de Iruko, o sea que se pudo cuidar mucho todo lo que es y luego, bueno, pues el interior de la casa, que por la verdad que está estupendo, ¿no? Porque, como os dije, porque había un gran cliente y tuvimos también todos estos revestimientos, pues tuvimos muy buena empresa para que lo pudiese hacer. Este es el patio inglés, que se incorporó para poder entrar por aquí a toda la parte baja en conexión con el garaje que se entraba por este otro lado. Esta era la galería, que en un primer lugar era solo una pieza, que luego se amplió en el proyecto, y aquí, bueno, pues lo que se hizo, bueno, pues con un paramento totalmente de vidrio para poder ver todo el jardín. Aquí vemos la imagen terminada.
Y ya, bueno, pues estas son ya ideas finales, ya para terminar, de toda esta recuperación que antes hablábamos, ¿no? De esa identidad, ¿no? De recuperar ese espíritu del tiempo, ¿no? Y un poco, pues, esperanza para el futuro, cogiendo, pues, algunas ideas. Rafael Moneo dice: también estamos llamados a defender los atributos de la ciudad antigua y evitar que se olviden. Recordar que quienes construyen tienen que incorporar y absorber esa ciudad antigua, ¿no? Conociéndola, ¿no? Bueno, pues aquí cada una de las ciudades, ¿no? Sensibilidad en la educación. Entonces es un tema que yo siempre veo importante en los niños, ¿no? Y la gente joven, ¿no? O sea que la importancia de educar esa sensibilidad, de darles ese conocimiento, porque son nuestro futuro. Son el futuro, formarles, abrirles la mente, en educarles al máximo. Ahora se está celebrando la exposición de los Machado, ¿no? Bueno, pues ese buen escribir venía de una familia pues, culta, que se fueron transmitiendo y les educaron, bueno, pues en este caso con una educación literaria impresionante, ¿no? Bueno, pues, no sé, se me ha venido ahora, disculpad, esa referencia, pero bueno, creo que es esas familias, esos colegios, esa educación a los niños, ¿no? Y aquí, bueno, pues este edificio en Suiza, que me encantó verlo, y sobre todo, cómo estaba gran dedicado a los niños, ¿no? A esa formación de los jóvenes, ¿no? Esa importancia, ¿no? De los jóvenes, ¿no? Esa dedicación, todas esas iniciativas para toda esa transmisión, ¿no? Aquí la Carta de Atenas, que dice: la conferencia de Atenas, profundamente convencida de que la mejor garantía de conservación de los monumentos y de las obras de arte viene del afecto y del respeto del pueblo y considerando que este sentimiento puede ser favorecido con acciones apropiadas de las instituciones públicas, emite el voto para que los educadores pongan empeño en habituar a la infancia y a la juventud a abstenerse de cualquier acto que pueda estropear los monumentos y los induzca al entendimiento del significado y, en general, a interesar a la protección de los testimonios de todas las civilizaciones, ¿no? Bueno, pues los niños, todo esto es el Museo del Prado, pues actividades también para lo que es la difusión del patrimonio, ¿no? Como se está haciendo con estas jornadas, o sea que felicito al colegio, ¿no? Enseñanza del mundo clásico. Aquí, bueno, pues a las escuelas de arquitectura, me vuelvo a ese principio, bueno, pues importantísimo, la enseñanza del mundo clásico, ¿no? ¿Cómo se va a hacer una buena arquitectura contemporánea? ¿Quién no conoce el mundo griego? ¿Quién no conoce el mundo romano? ¿Quién no conoce el Renacimiento? ¿Quién no conoce el gótico? ¿Quién no conoce toda esta fuente de inspiración? ¿Dónde aprendió Le Corbusier? Todos esos dibujos que vemos, ¿no? ¿Dónde aprendió Mies? Es que los grandes de la arquitectura han aprendido allí. Igual que si nos ponemos los grandes pintores, pues ¿qué hacían? Se iban al Prado, se iban a Roma, se iban... Bueno, pues educadores, escuela de arquitectura, mundo clásico y historia y materialidad, importantísimo. Restauración, técnicas, materiales, todo eso, porque si no al final, bueno, pues no cuidaremos nuestro patrimonio, incluso la arquitectura contemporánea, ¿no? Porque en lo clásico, en el patrimonio hay mucha enseñanza para hacer bien la arquitectura contemporánea, ¿no? Bueno, pues la enseñanza desde las clases de proyectos, ¿no? Pues es que hay que hablar de la materialidad, del espacio, de esa riqueza, ¿no? El espacio, bueno, pues que voy a decir que, bueno, pues incidencia en la formación, importantísimo. La formación, ¿no? Sensibilidad de la cultura, ¿no? Aquí ponía esta imagen de la biblioteca de Vicente Llor, que algunos quizás nos dio clase en la escuela del Renacimiento de Historia, ¿no? Pues aquí vemos la biblioteca, este despacho del académico Vicente Llor, en la que los libros se amontonan y trepan en las paredes de pared a techo, ¿no? Bueno, pues leer, cultura, esa biblioteca que veíamos antes, ¿no? Cultura, pues libros, desde este caso, bueno, pues este libro, ¿no? Vivimos, esto es una cita de la película Libres, de una monjita que estaba en murió, que es genial, dice: vivimos en una sociedad tan superacelerada que no nos da tiempo a parar, ¿no? Tan superacelerada que no nos da tiempo a parar. Y dice que se puede conseguir un silencio, esto lo dice otro que es genial, un silencio de no oír. Puedes llegar a un silencio espiritual en el metro del Sol en Madrid, ¿no? Bueno, pues aquí referencia a la belleza, para ir terminando, a pararnos, ¿no? Y a ese silencio. Son como tres ideas también que nos las tenemos que trabajar, ¿no?
Y esperanza también en la gestión de la ciudad, o sea que aquí también los responsables, ¿no? Las instituciones públicas, aquí pongo los del Ayuntamiento de Sevilla, los del Ayuntamiento de Málaga, que veo que hacen muchas cosas muy bien, creo que hay muy buenos arquitectos, bueno, algunos soy consciente que los hay, y que es muy importante que haya buenos arquitectos en los organismos públicos, ¿no? Consejerías, ayuntamientos, todo, ¿no? La sociedad en general, ¿no? La sociedad en general, ¿no? Los presidentes de las comunidades de vecinos, qué importantes son, el presidente de la comunidad propone hacer unos disparates, o sea que está concienciar a la sociedad, ¿no? Sensibilizar en el uso de materiales naturales y técnicas tradicionales, ¿no? Porque al final lo decía el presidente de la comunidad de vecinos, ¿no? Y le sale más barato que se descuelgue un alpinista y el precio que le va a dar, pues, bueno, pues decirle que lo barato sale caro, defender la identidad, todo esto, ¿no? La materialidad, lo que hemos hablado antes, esa importancia de la materialidad de la belleza, ¿no? Los oficios, ¿no? Las manos y las herramientas de los artesanos, ¿no? Los oficios artesanales, ¿no? Hacer todo lo posible. Esta niña, que es que da gusto trabajarla, verla trabajar, ¿no? Es que trabaja con amor, es que la ves, trabaja con amor, con sensibilidad, con cuidado, no con rendimiento, ¿no? Y termino, bueno, pues ya con esta imagen. Tenía aquí una frase de Julián Marías que decía: las ciudades son siempre antiguas, vienen del pasado, duran y persisten más allá de los hombres, de cada generación. Cada individuo las encuentra ya ahí y las deja viviendo cuando muere. Somos, esto ya digo yo, esto lo decía Julián Marías, muy bien dicho, que las ciudades, nosotros pasamos, estamos de paso, ¿no? Somos responsables de nuestro tiempo y de cuidar y de enriquecer y legar belleza. Con esta imagen, que es un reflejo, no es una realidad, es un reflejo pintado por Sorolla, ahí en el estanque de Mercurio, bueno, pues somos responsables de nuestro tiempo, cuidar, enriquecer y legar belleza. Y bueno, pues dar las gracias a todo el equipo del colegio, especialmente a Paco por la invitación, y muchísimas gracias a todos ustedes por la presencia, por la atención, y que nada, tenemos mucho camino y apostar porque la belleza salvará al mundo y la belleza también nos va a dar mucha felicidad a nosotros y la daremos a los demás. Muchísimas gracias.